Hola familia, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Qué bueno es poder conectarnos un domingo más a través de las plataformas de Familia en Jesús. Estoy muy contenta de todo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, de que se está abriendo cada día más la oportunidad a que asistas de manera presencial. Te invito a que cheques los requerimientos para que puedas asistir, pero te esperamos ahí también. ¿Qué te parece si para comenzar oramos juntos? Dios, gracias por un día más de vida que nos das. Gracias porque el día de hoy podemos acercarnos a ti de una manera distinta, que es la predicación, que es la comunidad con la iglesia. Yo te pido por favor, Jesús, que nos ayudes a escuchar tu voz a través de este mensaje, a través de nuestras relaciones con los demás. Gracias por todo lo que haces por nosotros, por todas las cosas buenas que recibimos esta semana. Ayúdanos a ver más las cosas que tú estás haciendo en nuestra vida que en nuestras circunstancias, y danos fe para crecer más cada día a tu lado, que nuestra relación contigo crezca cada día más y que con la fe podamos dar pasos firmes hacia el propósito que tú tienes para nosotros de manera individual y como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no me acompañas, iglesia, a entregarles alabanza a Dios? Tú te lo mereces, Padre. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación.
nos abraces, Señor, que nos llenes de ti, mi Dios. Jesús, te necesitamos. Y Jesús, te damos toda la gloria. Jesús, Jesús, precioso Señor, nada en la tierra y el cielo encontrar
estás en tu amor, aquí en tu presencia, Dios. Es donde quiero estar, morar en tu casa, Dios, y pasar los días allí, Jesús. Aquí estamos nuevamente, Señor, para alabarte y adorarte, Jesús. Al estar en la presencia de tu
puedas manifestar en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Padre hermoso. Gracias, Jesús. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Hermoso eres, sí, Señor, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Dime nuevamente, iglesia. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Y el anhelo de mi corazón. ¿Qué tal, iglesia? Muy buen día, espero que estés teniendo un excelente domingo con tu familia. Espero que estés esperando con ansias la palabra de Dios para el día de hoy. Él quiere hablarte hoy de lo más profundo de su corazón para llenarte a ti.
¿Por qué no me acompañas antes de escuchar lo que Dios tiene para nosotros en una oración? Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Amado Dios, te damos tantas gracias, Padre, por este tiempo que nos permites estar conectados, reunidos en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para compartir este tiempo, Dios. Hoy clamamos para que nuestro corazón sea abierto y que tu palabra venga a cada uno de nosotros para poder, Dios, experimentar la transformación que viene de escuchar tu palabra, Dios. Clamamos para que nuestros corazones estén preparados para recibir la semilla de tu palabra para este tiempo, que podamos dar fruto abundante al 30, al 60 y 100 por uno, Dios. Y que no solo nos contentemos con escuchar la enseñanza de hoy, sino que la llevemos a cabo, que la pongamos en práctica, porque para eso es tu palabra, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y justamente orando un poco de esto, de que la semilla sea sembrada, el tema del día de hoy se llama siembra y cosecha. Y yo sé que tal vez hemos escuchado muchas veces palabras que tratan de este tema, pero hoy quiero hablarte de algo muy importante, que es la forma de sembrar. Y en Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 10, se nos declara una verdad que a veces la leemos muy rápido y la pasamos desapercibida. Dice aquí: no se dejen de engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar el Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Y como te dije al principio, estamos tan acostumbrados de escuchar esta palabra de sembrar y cosechar que perdemos de vista los detalles. No solo es importante la siembra, sino la manera en la que se hace. Y muchas veces se pasa desapercibida esta situación. Dios está interesado en que tú y yo lo hagamos, precisamente este proceso de sembrar, pero también está interesado en la semilla que estamos sembrando, y al mismo tiempo que lo hagamos con un corazón correcto. Y quiero hablarte un poco, ponerte un poco el ejemplo de lo que yo hago en mi trabajo. Yo trabajo en un laboratorio. Y bueno, estoy acostumbrado a estas palabras, a sembrar y cosechar. Y tú vas a decir, bueno, ¿por qué no estás diciendo que trabajas en un laboratorio? Precisamente en el laboratorio yo siembro y cosecho bacterias. Y cuando yo hago este proceso en mi trabajo, debo tener o debo seguir ciertos pasos o tener ciertos lineamientos muy establecidos con estándares de calidad para tener una buena cosecha. Es decir, tengo que preparar todo lo que implica la siembra para que después yo pueda cosechar correctamente. Y empiezo primero cuidando lo que usamos nosotros para sembrar, las bacterias, que son medios de cultivo, que es precisamente donde nosotros depositamos las bacterias para que éstas crezcan. Y algo que nosotros hacemos en nuestro laboratorio, cuando nos entregan los medios de cultivo, que son como gelatinas en las que tienen sustancias específicas para las bacterias, cuando el laboratorio que los hace nos los entrega, nos dicen, les hice estas pruebas de esterilidad o de calidad, es decir, que están funcionando correctamente. Y después de eso, pues nosotros las almacenamos, pero cuando se trata de sembrar para cosechar,
nosotros hacemos un segundo test de pureza o de esterilidad del medio, porque tenemos que cuidar que estamos precisamente sembrando lo que estamos diciendo y cosechando y vamos a cosechar lo que nosotros sembramos en un principio. ¿Qué pasaría si no lo hiciera? Bueno, si yo no me doy cuenta de que a lo mejor un medio de cultivo viene contaminado con un hongo, con otra bacteria, cuando yo coseche, voy a cosechar la contaminación, y entonces en el futuro, cuando yo quiera recuperar esa cepa bacteriana que yo coseché, tal vez me voy a encontrar con la sorpresa de que no está 100% pura. Y eso me va a quitar trabajo, me va a quitar tiempo de trabajo que pude haber optimizado. Entonces, primero tengo que cuidar la pureza de los medios de cultivo. Después de esto, yo tengo que cerciorarme de que lo que estoy sembrando es lo que yo estoy diciendo que estoy sembrando. Es decir, tiene que haber una identificación previa de la cepa que yo estoy sembrando y que yo quiero cosechar después. Cuando yo hago este proceso e identifico bioquímicamente con unas pruebas especiales que la bacteria que yo quiero es esa precisamente y su perfil bioquímico es adecuado, entonces me dispongo a sembrarla de manera masiva. Es decir, tomo una colonia de esa bacteria, la siembro en una placa que es como un platito extendido donde hay un medio de cultivo que está extendido, y la siembro por toda la placa para tener mucho crecimiento. Y por último, y esto lleva un proceso de incubación. Es decir, yo las meto en un equipo especial que está a 36 grados centígrados más menos 1, y lo dejo 24 horas para que crezca la bacteria en toda la placa, y el día siguiente, ahora sí, ya puedo cosechar. Es decir, ya puedo obtener el producto de mi siembra con todas las medidas que yo acaté. Entonces, quiero todo este ejemplo que te di, toda esta charla muy breve que te di acerca de lo que hago en mi trabajo, quiero traerlo, o quiero rescatar algunos puntos que justamente el Señor me dio cuando estaba cosechando unas bacterias en cuanto a la siembra en la vida cristiana. Primero tenemos que entender que es importante la siembra en nuestras vidas. Y si no me crees, bueno, vea las parábolas de nuestro Señor. Él habló la mayoría de las veces en sus parábolas sobre la agricultura, sobre el sembrar y cosechar. Tenemos la semilla de mostaza, tenemos a la higuera, tenemos el árbol de buen fruto, la parábola del sembrador, la de la vid y los pámpanos, etc. Es decir, tenemos la imagen más usada por Jesús para hablar de nuestra vida y del reino de Dios fue la siembra y la cosecha, la agricultura, es decir, dar fruto. Y cuando hablo de sembrar, estoy hablando de dar. Y Dios está interesado en que tú y yo sembremos en nuestras vidas, pero no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de otras personas. No solo debemos ocuparnos en sembrar para cosechar nosotros, sino para que esa cosecha pueda bendecir a otras personas. Y que no solo me enfoque en la cantidad, sino en la calidad. Que vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero dice en Lucas capítulo 6, versos 43 y 44. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Pero ahora te preguntarás, bueno, sí, me estás hablando de sembrar, pero ¿cómo puedo yo sembrar eficazmente? ¿Cómo puedo yo sembrar de manera en que el día de mañana tenga un buen fruto? Pues así como en el proceso que yo te platiqué hace rato de mi trabajo, también
nosotros tenemos que cuidar varios puntos en la manera en la que nosotros estamos sembrando. Primero, necesitamos cuidar la pureza. Y no solamente me estoy refiriendo al lugar donde se depositan las semillas, sino estoy hablando también de aquellos que lo hacen. Primero, cuidando la pureza del que siembra. Dice en Gálatas otra vez 6:8, que ya leímos al principio: el que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza cosechará destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Es decir, tenemos de dos sopas: o estamos sembrando en el Espíritu, o estamos sembrando en la naturaleza pecaminosa, en nuestra carne. ¿Estamos sembrando en pureza y santidad, o estamos sembrando en pecado? Tenemos que cuidar la pureza con la que estamos sembrando. Y tenemos que cuidar la pureza del lugar donde estamos sembrando. En Marcos capítulo 4 tenemos la parábola precisamente del sembrador. Y dice del versículo 3 al 8, está hablando nuestro Señor: pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre los espinos, que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Luego continúa en el versículo 15 la explicación de esta parábola. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Y quiero decirte algo, iglesia. No podemos esperar que haya una buena cosecha en lugares donde no hemos invertido tiempo para tener las condiciones necesarias y adecuadas para el crecimiento de la semilla del reino de Dios. Esto lo comparo con mi trabajo. Yo tengo que preparar el material, tengo que seleccionarlo previamente, tengo que hacer un tratamiento para saber que está puro, para poder utilizarlo para trabajar. En Oseas 10, versículo 12, el Señor está profetizando a través de Oseas y dice: yo dije, planten buena semilla de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Entonces necesitamos preparar el terreno donde vamos a sembrar. Porque no vamos a esperar un cambio, una transformación en nuestra familia, en nuestras relaciones con amigos, en las finanzas, en nuestra relación con Dios y en nuestra santidad si no invertimos tiempo, si no estamos buscando preparar la tierra para que la semilla del Evangelio llegue y transforme esas áreas que estoy mencionando. No podemos esperar a que solamente por medio escuchar predicaciones, por medio orar, por medio ayunar, va a haber una transformación. No, aquí está diciendo: aren la dura tierra de sus corazones, es decir, preparen la tierra, remuevan todo aquello que tal vez vaya a impedir el crecimiento
para que entonces pueda recibir la palabra. Y generalmente cuando nosotros estamos más receptivos para el evangelio es en el quebranto, es en medio de las crisis, es en medio de enfermedad, de problemas económicos, etc. Porque se está removiendo la tierra. Dios está a través de las circunstancias arando nuestro corazón para poder tener esos lugares preparados para dar fruto. Y a veces tú y yo pensamos que con repartir folletitos o decirle a alguien que Dios te bendiga, esa persona va a conocer del evangelio, pero no. Necesitamos invertir más tiempo en enseñar a las personas, en platicar con ellas, en permitir que a través de nosotros sea reflejado el amor de Dios, con compasión, con empatía, no con indiferencia, no con es que lo tengo que hacer, sino yo quiero hacerlo porque quiero ver vidas transformadas y yo me quiero dar. Además, necesitamos cuidar el lugar donde estamos sembrando porque es muy fácil contaminarse. Dice en Proverbios 4, versículos 23 al 27, y lo voy a leer en la versión del mensaje. Mantén vigilante tu corazón. Ahí es donde comienza la vida. No hables con ambos lados de la boca. Evita las bromas descuidadas, las mentiras piadosas y los chismes. Mantén tus ojos al frente. Ignora todas las distracciones de los espectáculos secundarios. Observa tus pasos y el camino se extenderá suavemente ante ti. No mires ni a la derecha ni a la izquierda. Deja el mal en el polvo. Es muy importante que en aquellos lugares donde hemos sembrado, es decir, en nuestra familia, en nuestras relaciones personales, en nuestras finanzas, en nuestra relación con Dios y en nuestra santidad, que estemos vigilantes. Porque somos seres humanos, somos débiles, hay tentaciones, nuestra carne es débil y podemos caer, podemos tropezar y tal vez regresar a costumbres o a cosas que antes hacíamos y que ya habíamos dejado de hacer. Por eso dice aquí, mantén vigilante tu corazón, porque de él viene la vida. Si nosotros no cuidamos nuestro corazón para cada una de estas áreas, simplemente vamos a estar sembrando en nuestra naturaleza pecaminosa, lo cual nos va a llevar a cosechar destrucción. Como segundo punto, también tenemos que asegurarnos de que estamos sembrando lo que es correcto. Es decir, que lo que estoy sembrando va conforme a la palabra de Dios. Y en Gálatas 1, versículos 6 al 8 nos dice el apóstol Pablo: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien les llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. Y aquí hace una aclaración. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Ahora tenemos que tener cuidado no solo de lo que compartimos, sino que lo que nosotros estamos hablando a otras personas es congruente con nuestra manera de vivir. Porque de nada va a servir que nosotros hablemos piadosamente y nos aprendamos las escrituras de tapa a tapa si no estamos viviendo la palabra de Dios, si no vamos acorde a lo que estamos predicando. También es importante no dejarnos llevar por las emociones y predicarle, entre comillas, palabras bonitas y esperanzadoras a las personas. Porque no siempre esto va a generar que las personas tengan una convicción de arrepentimiento y de cambio de vida para el Señor. No debemos dejarnos mover por la emoción con tal de ganar a una persona o con tal de que esa persona se sienta bien, porque
Sí, a nadie le gusta ser confrontado con su pecado, con su manera de vivir. Pero esa es la única manera en la que nosotros podemos abrir los ojos para entregar nuestra vida a Cristo. Y también debemos cuidar el no usar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Porque mucha gente vive sacando versículos de contexto para su propio provecho. Y hay otros versículos que no los toma en cuenta, que simplemente los descarta o que los entiende o los medio entiende, o que anda buscando palabras que solamente le digan lo que él quiere escuchar, lo que esas personas quieren escuchar. Y obviamente estamos sembrando incorrectamente nosotros mismos y corremos el peligro de sembrar incorrectamente en otras personas. Y dice la palabra que es muy grave para aquellos que hacen tropezar a otros, que más les valdría atarse una piedra de molino en el cuello y tirarse al fondo del mar. Ahora te quiero decir algo, la semilla del evangelio nunca va a estar mal, nunca va a ser algo malo, cuando se siembra conforme a las escrituras, conforme a la palabra y la voluntad de Dios. Pero nosotros mismos tenemos la capacidad de contaminar la semilla. Si yo en mi trabajo no estoy cuidando la manera en la que estoy haciendo las cosas, aun cuando le haya hecho pruebas de esterilidad a mi material y cuando esté 100% seguro de que la bacteria que estoy utilizando está 100% pura, si yo no estoy cuidando la manera en la que siembro, si no lo estoy haciendo correctamente, la puedo contaminar. Y es lo mismo con el evangelio. El evangelio es puro porque es poder de Dios, dicen las escrituras, pero nosotros podemos contaminarlo con nuestras manos. Por eso es necesario que tú y yo vayamos constantemente a examinar nuestra mente y nuestro corazón. Y Romanos 12, versículos 1 y 2 nos dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros nos entregamos como sacrificios a Dios, nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, eso nos va a ayudar a mantenernos enfocados en la dirección correcta, muriendo a nuestra carne. Porque cuando nosotros nos sacrificamos, morimos a nuestra carne, impedimos que venga la naturaleza pecaminosa a querer hacer lo que su voluntad quiera, y entonces permitimos que el Espíritu venga y nos diga cómo tenemos que sembrar. Y hermanos, en esos tiempos, más que nunca, debemos aprender a sembrar en medio de la tribulación. Yo sé que muchos de nosotros hemos experimentado pérdidas, duelos en estos tiempos, en este más de año y cacho que llevamos de pandemia. Y en nuestra familia, ustedes saben que en nuestra familia también hemos pasado pérdida. Pero aún en esos momentos difíciles, y no estoy hablando solo de familiares, estoy hablando de trabajos, de economía, en esos momentos difíciles necesitamos entender que no tenemos pausa. Es decir, Dios no dice, bueno, no, ahorita pobrecito de ti, no hables, no prediques, no compartas. No, Dios no dice eso. Tenemos una promesa en el Salmo 126. En el versículo 5 y 6, el Espíritu Santo a través del salmista declara esto: el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Entonces, cuando tú y yo somos capaces de sembrar en medio de la aflicción, veremos la mano de Dios respaldando nuestro trabajo,
nuestra siembra. Y claro que vamos a ver una cosecha buena y abundante, porque estamos luchando contra nuestra carne, porque nuestra carne quisiera tirarse al suelo, quisiera tirar la toalla y decir, Señor, es que ahorita no puedo, pero decimos, es que no importa. Yo en este tiempo, cuando mi suegro murió, vi a mi esposa fortaleciendo a otros, aún en medio de su dolor. Y eso me retó mucho a decir, ok, cuando vengan los problemas, no puedo dejar de compartir, porque yo estoy confiando en las promesas de Dios. Como tercer punto, la cantidad y la calidad de la siembra son importantes. Segunda de Corintios 9, versículo 6 al 9 nos declara esto. El que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Pero eso no es todo. Dice más, dice aquí, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. No deberíamos separar la cantidad de la calidad. Ambas deben ir de la mano. Porque sembrar en desánimo, aunque sea mucho, traerá un fruto deficiente, porque no lo estamos haciendo con un corazón correcto. Yo no sé qué haya en ese sentido. Por ejemplo, cuando tú tienes plantas en tu casa, y no sé cuántas personas puedan afirmar esto, o sea, hay una explicación científica al respecto, pero mucha gente está de acuerdo en que si tú no les hablas a tus flores cariñosamente, y si las maltratas o si no eres tan amigable, se van a secar. Son seres vivos al final de cuentas. Pero si tú tratas y le hablas bonito a una planta, se va a mantener. Es algo que tiene que ver con la actitud. Digo, no sé si está comprobado científicamente, no sé, tendría que leer más al respecto, pero es algo que muchos coinciden. Y de acuerdo a la palabra de Dios, es algo que puede pasar. Si tú y yo no cuidamos nuestro corazón al momento de sembrar, no importa cuánto sembremos, vamos a tener una cosecha escasa o una mala cosecha. Pero cuando lo hacemos para la gloria de Dios, Él bendice lo que hacemos. En Proverbios 22, 8 y 9 nos dice esto: el que siembra maldad cosecha desgracias. El Señor lo destruirá con el cetro de su ira. El que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. Tenemos dos aspectos. Sembrar con un corazón que solo piensa en la naturaleza pecaminosa y en la maldad, o sembrar con un corazón agradecido en servicio a Dios. Y aunque estoy hablando de cantidad, porque leímos en 2 de Corintios que el que siembra escasamente cosechará, el que siembra en abundancia cosechará. No tenemos que despreciar lo que tenemos. Si nosotros hemos dispuesto en nuestro corazón sembrar este tiempo, sembrar esta ofrenda, sembrar esto, aquello, no sé, podemos sembrar tantas cosas, no se trata solo de dinero. Por más pequeño que nos parezca a nosotros, si lo damos de todo corazón para el Señor es abundante. Si para nosotros es importante, para el Señor también es importante. En Marcos 4, versículos 30 al 32,
se nos declara esta verdad que tenemos que tener en cuenta al momento de disponer, sembrar algo a alguien o en nuestra vida. Y dice así, también dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. No importa el tamaño, lo que importa es el corazón y lo que tú dispongas entre Dios y tú. Cuando nosotros la ponemos, esa semilla pequeña, al servicio del Señor, Él la hará crecer abundantemente porque es una semilla del reino de Dios. Si tú has dispuesto que vas a compartir 1 hora con personas, que te vas a conectar ahora que estamos ya en este tiempo digital, virtual, que te vas a conectar en Zoom con personas para enseñarles la palabra de Dios, para orar con ellos, aunque sea 1 hora o media hora, ese es un tiempo que tú le estás dedicando al Señor para que otros le conozcan. Y ahora aplicándolo en nuestra vida, cuando nosotros empezamos a poner en orden todos los aspectos, todas las áreas de nuestra vida, no hay problema con que comencemos con pasos pequeños de obediencia, porque es difícil desacostumbrarnos de hacer cosas para hacer cosas nuevas que son totalmente diferentes y a veces hasta contrarias de lo que veníamos haciendo. Pero cuando nosotros damos esos pasos en obediencia, estamos haciendo la voluntad de Dios. Tal vez quisiéramos dar más, pero nuestra capacidad solo nos limita a dar esos pequeños pasitos de bebé. Pero cuando nosotros comenzamos de a poco, conforme a lo que leímos hace rato, eso nos garantiza un avance en el propósito de Dios para nuestra vida. Pero necesitamos dar esos pasos, no retroceder. Aquí dice que la semilla es sembrada y aunque es pequeña va a dar fruto, va a lanzar sus ramas y va a ser grande, pero tiene que completar el proceso de crecimiento. No es como que el sembrador se arrepintió y ya no la va a sembrar, entonces ya no va a servir. Y es lo mismo con nosotros, no podemos decir doy este paso, pero no, siempre no, necesitamos convencernos a nosotros mismos de que esta es la mejor manera en la que podemos vivir. Y lo que sembremos en el nombre del Señor, en nosotros y en la vida de otras personas, será de bendición, siempre será de bendición. Y ahora viene el crecimiento de la siembra. Estamos en estos puntos que tenemos que cuidar, la pureza de nosotros que estamos sembrando y del lugar. También estamos hablando de sembrar lo que es correcto, saber que estamos sembrando el Evangelio de Cristo. Tenemos la cantidad y la calidad necesarias para esa siembra. Y ya, nosotros sembramos, hicimos nuestro trabajo. Y ahora va el crecimiento. Y el crecimiento, ¿qué crees? No depende de ti o de mí. En 1 Corintios 3, versículos 4 al 9, el apóstol Pablo afirma esto. Y se está hablando sobre una discusión que tenían en la iglesia de Corinto. Dice así: cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otros, yo sigo a Apolos, no es porque ustedes están actuando con criterios humanos. Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo.
En efecto, nosotros somos colaboradores del reino de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Quiero que veas esto. Aunque nosotros somos responsables de la siembra, de cómo estamos sembrando y de que lo estemos haciendo bien, tanto en nuestra vida como en la vida de otras personas, quien da el crecimiento es el Señor. Cuando no vemos resultados, aun cuando estamos sembrando correctamente, debemos creer que Dios está obrando. Y dependiendo de varios factores, una semilla crecerá y dará frutos más rápido que otra. Y yo puedo ver dos factores hablando de la agricultura y hablando también del tema de las bacterias. El tipo de tierra o el tipo de medio de cultivo. Que a veces hay en las tierras hay mucho que limpiar en el terreno para poder prepararlo. Y es lo mismo en el corazón. A veces es necesario preparar el corazón de las personas y sacar tanta podredumbre, tantos pensamientos incorrectos, para que entonces la semilla pueda ser recibida. Y el clima, es decir, lo que cada persona esté viviendo en el momento de la siembra. Porque no es lo mismo que una semilla sea sembrada en el tiempo de calor, cuando es más probable que se seque, que en tiempos de lluvias. Digo, yo no soy un agricultor experto y no lo sé bien. Pero hablando regresando al tema de las bacterias, no es lo mismo que yo siembro una bacteria en un medio de cultivo que está frío y en el que seguramente va a tardar mucho en crecer, o en que tenga un medio de cultivo que está temperado a una temperatura de 36 grados para poder entonces sembrar y que la bacteria pueda crecer adecuadamente. Entonces no nos estresemos si vemos que a veces las personas no están cambiando, no están generando cambios, porque tal vez hay muchas cosas, muchos factores atrás. Y en nosotros mismos, no esperemos también que haya demasiados cambios si estamos enfrentando situaciones difíciles. A veces somos muy duros con nosotros mismos. Con esto no te estoy dando la pauta para que le des vuelo al hilacho y digas, bueno, ya me dijeron que no importa. No. Tenemos que ser conscientes de esto para poder permitir que sea el Señor el que obre y no nosotros, porque no nos toca a nosotros. Y por último, la cosecha. Ya nosotros sembramos, ya Dios dio el crecimiento y ahora es tiempo de cosechar. Pero debemos, haciendo un mini resumen de todo lo que dije hace rato, procurar sembrar correctamente, cuidando todos los aspectos que ya mencioné, para poder cosechar correctamente. Juan capítulo 4, versículos 34 al 38, el Señor nos dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Les dijo: ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Y esto nuestro Señor nos lo dice para librarnos de toda frustración, porque no siempre vamos a cosechar los frutos de lo que hemos sembrado. Yo no sé si a mí me va a tocar ver todo lo que he estado sembrando en este tiempo en mis hijos.
el día de mañana. Yo quisiera saber qué lo voy a hacer, pero no tengo la certeza. Yo no sé si mañana mismo amanezco muerto. Entonces no me tengo que frustrar por ver los cambios, más bien el fruto de la siembra en las vidas de otras personas. Porque recuerda esto, no se trata ni de ti ni de mí. El fruto de la siembra es para el Señor. Cuando yo estoy enfocado en hacer la voluntad de Dios, voy a ver una cosecha abundante, de la cual no solo yo seré partícipe. Porque a veces nos enfadamos porque habíamos sembrado en la vida de una persona y tal vez esa persona no nos correspondió como nosotros creíamos que lo iba a hacer. O no se vino con nosotros, o no dependió su vida totalmente de nosotros. No se trata de eso, se trata de que ellos el día de mañana dependan del Señor. Y esto es también para el cuerpo de Cristo. Una buena siembra tendrá una cosecha eficaz cuando nos enfocamos en el crecimiento del reino de Dios. Y no solo en nuestro ministerio, no solo para engrandecernos nosotros. Más bien, no se trata de engrandecernos nosotros porque desde ahí ya lo estamos haciendo mal. Si lo hacemos con esa intención, vamos a tener una cosecha deficiente. En cambio, si lo estamos haciendo para el Señor, vamos a ver un fruto de calidad. Una buena siembra tendrá una cosecha eficaz cuando nos enfocamos en el crecimiento del reino de Dios. Y no debemos frustrarnos porque el Señor se encargará de darnos la paga justa por nuestro trabajo. Yo no te voy a decir cuánto te toca de paga, eso es algo entre tú y el Señor. Tú sabes cuánto has sembrado, cuánto has trabajado, y el Señor dispondrá cuánto te toca. Pero la mayor satisfacción que podemos tener, la que el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa debería ser nuestra mayor satisfacción, ver personas siendo transformadas por el Evangelio. Ver personas siendo conmovidas por el Evangelio. Y por último, te quiero hablar de una plaga que puede echar atrás o puede tumbar nuestra siembra. Y ese es el egoísmo. Filipenses 2, versículos del 1 al 11 nos dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y él, manifestándose como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces el egoísmo es la mayor plaga y el mayor obstáculo que debemos vencer para poder hacer la voluntad de Dios, que es sembrar en nuestras vidas y en las de los demás. Si nosotros somos egoístas, no vamos a sembrar. Porque vamos a creer que el evangelio es solo para mí, para que a mí me vaya bien. Y todos aquellos que están vendiendo, porque eso es lo que hacen, el evangelio de la prosperidad,
se vuelven egoístas y no siembran en otros. Más bien autosiembran en sí mismos incorrectamente. Porque dice el apóstol Pablo, hay más dicha en dar que en recibir. También si nosotros no vencemos el egoísmo, tendremos un entendimiento incorrecto de las buenas nuevas. Porque eso nos hará pensar que solamente por ser religioso estaremos seguros o tendremos un lugar seguro en el cielo, sin hacer nada al respecto. Pero Santiago nos dice que la fe sin obras está muerta. Obviamente esto no nos va a permitir accionar. El egoísmo va a decir, es más cómodo quedarte en tu lugar sin hacer nada. Y no vamos a invertir tiempo en hacer la voluntad de Dios, ni en nuestra vida, ni para con otros. Y por último, el egoísmo va a hacer que tengamos una cosecha mortal. Leyendo una vez más Gálatas 6, versículo 8 dice, el que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Entonces, iglesia, hoy te quiero invitar a que nos enfoquemos en esta verdad de la siembra y la cosecha. Estas dos son para el Señor, no son para ti, no son para mí, ni siquiera son para nuestro pastor, no son para este mundo, son para la vida eterna. Él nos da la semilla que es el Evangelio para que nosotros la esparzamos. Pero si nosotros actuamos con corazones incorrectos y perversos, la bendición que nos fue otorgada se transformará en maldición para nosotros y para nuestras generaciones. Porque recuerda, no solo estás sembrando para ti. Lo que hoy siembras va a tener impacto en tus generaciones. Necesitamos ser como nuestro Señor, que sin importar el precio, se sembró a sí mismo para dar vida a otros. Porque sembrar es darse a sí mismo a otros. Termino con este versículo, Juan, capítulo 12, versículos 23 al 25. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Iglesia, no hay gloria sin cruz, ni siembra efectiva sin muerte, para una cosecha de bendición para muchos. Si nosotros no morimos a nuestra carne, no vamos a poder sembrar correctamente y obviamente vamos a cosechar destrucción. Pero si nosotros entendemos que el sembrar muchas veces va a ser darnos, despojarnos de recursos, de cosas, de tiempo, para que primero nuestra familia pueda ser edificada y para que otros puedan conocer del amor de Cristo. Si nosotros no entendemos esto, no lo vamos a hacer correctamente. Necesitamos pagar un precio. No el de la salvación, ese ya fue pagado en la cruz, pero un precio para que otros puedan conocer el Evangelio, puedan conocer la libertad que trae nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna que Él nos viene a ofrecer. Cierra tus ojos ahí en tu casa. Quiero orar por ti, iglesia, en este tiempo para que podamos tomar nuestro lugar de sembradores en el reino de Dios, en nuestras vidas, porque es necesario que sembremos primero en nuestras vidas, en nuestra relación con Dios, en nuestra santidad, en nuestras finanzas,
y que sembremos en los demás. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy gracias por tu palabra, por este tiempo que tú nos confrontas y que tú nos hablas para que direccionemos nuestra vida hacia el propósito que tú tienes para nosotros. Clamo, Señor, para que en este tiempo podamos tomar nuestro lugar como sembradores del reino de Dios en las vidas de otras personas y en nuestra propia vida. Que despojemos nuestro corazón de todo egoísmo, de toda autosuficiencia, de toda grandeza que nosotros podamos albergar en nuestro corazón, y que podamos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios para que otros puedan encontrarte, Dios. Que podamos cuidar nuestra manera de sembrar, el cómo lo estamos haciendo, el que estemos siempre conforme a tu palabra, Dios. Que lo hagamos con calidad, que lo hagamos con un corazón correcto y que tengamos la confianza de que tú vas a dar el crecimiento, Señor, en tu fidelidad. Y cuando yo soy fiel, para poder tener una buena cosecha. Y que mi único objetivo, mi único anhelo hoy sea ver el reino de Dios creciendo. No hablo de multitudes, no hablo de que llenemos iglesias, hablo de corazones transformados por tu verdad, por tu libertad. Que muchos puedan hoy derrotar toda cadena de servidumbre del pecado para poder vivir libremente en Cristo Jesús. A través de todos aquellos que tú estás llamando hoy para volverse sembradores de tu palabra. Que podamos dejar de lado el egoísmo, la vergüenza, y empecemos a tomar nuestro lugar como sembradores del reino. Te lo pedimos, Dios, y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia, y pongámonos a trabajar.